Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por participar en esta sesión. También gracias a Vicky y a FX Street por permitirnos compartir nuestro punto de vista. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, con toda confianza la pueden hacer. De hecho, es mucho mejor si ustedes participan lo más posible y obviamente si tienen alguna pregunta y la hacen, pues eso les puede ayudar a las demás personas que están participando, ¿de acuerdo? Entonces, con toda confianza, háganla, hagan sus preguntas que aquí trataremos de resolverlas. Bien, entonces, hoy vamos a hablar hemos estado hablando en algunas sesiones de este tema en particular y a muchos les ha interesado tanto. No habíamos tenido la oportunidad de guardar esta sesión y hoy sí lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a retomar el tema, vamos a hablar de nuevo de la caja SF y de las implicaciones que tiene, ¿verdad? Cuando nosotros estamos operando, cuando nosotros estamos tratando de obtener alguna ganancia, hay una pregunta que puede ayudarnos a tener, que nos puede ayudar a tener mejores resultados. Y esa pregunta esa pregunta es, ¿qué pares voy a operar el día de hoy? Muchas veces nos preguntamos, eh, ¿cuáles son los mejores pares para operar? ¿Cuál es la mejor y lo que mejor se debería de hacer para operar? Si debemos de enfocarnos únicamente a un par o debemos enfocarnos a más de un par. Ese tipo de preguntas son las que siempre se nos vienen a la cabeza y que hoy vamos a tratar de resolver, ¿verdad? Eh, Primero, ¿cuál es el mejor par? ¿Cuál es el mejor par para operar? Obviamente cuando nosotros vamos empezando, pues no se pueden manejar muchos pares, no se pueden manejar gran cantidad de operaciones porque obviamente no estamos acostumbrados a ver tantos datos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero hay un punto importante, que tenemos que tomar en cuenta y ese es, ¿qué prefieren ustedes? Enfocarse un solo par, enfocarse un solo par y operarlo independientemente de la manera en que esté operando, o enfocarse en aquellos pares donde tenemos claridad con respecto al movimiento que puede tener. A lo que me refiero es, si nosotros estamos operando, si nosotros estamos tratando de abrir alguna operación, obviamente lo que queremos es abrir una operación en aquel par donde sé que es más probable que se mueva el mercado en mi dirección. Y eso no puede pasar si nos enfocamos únicamente a un par. Por eso es que yo siempre he recomendado tratar de utilizar varios pares y tener varias posibilidades por ahí para que podamos entrar para que podamos tener esa oportunidad de escoger aquel par en el que tengamos nosotros mayor confianza en cuanto a la dirección que puede tomar en un futuro. Es decir, si yo tengo tres pares, de esos tres pares no necesito operar los tres al mismo tiempo, no necesito tener operaciones abiertas en los tres al mismo tiempo, sino necesito escoger cuál de ellos tiene mejores posibilidades para mí. ¿Cuál de ellos tiene mejores posibilidades para mí? ¿Cuál de ellos tiene mejor posibilidad de moverse al alza o moverse a la baja? Entonces, en aquellos o en aquel par donde yo pueda ver que el mercado tiene claridad, donde yo me puedo sentir plenamente en confianza de lo que el mercado puede hacer, entonces yo ya empiezo a buscar operaciones en ese mismo par. No importa, no importa el sistema que utilice, no importa la herramienta que se utilice, pueden estar utilizando indicadores, pueden utilizar Fibonacci, Elliott Waves, Price Action, o pueden utilizar cualquier tipo de indicador. Pero si ustedes utilizan ese indicador o si lo operan en un par donde es muy probable que continúe en una misma dirección, obviamente las posibilidades de éxito van a ser mayores. Entonces, aquí llegamos a un punto muy importante, que yo considero que es aún más importante, mucho más importante que la entrada al mercado, que el sistema que se utilice para entrar al mercado. Antes de saber, no importa qué tan efectiva sea la entrada, no importa qué tan exacta sea la entrada, si nosotros estamos operando el par incorrecto, lo más probable es que el mercado no se mueva de nuestro lado.
Por eso es que tenemos que hacer un análisis. Y no es que tengamos que hacer un análisis de 20 pares, de 30 pares, o no sé, de 50 pares para ver con cuál de ellos me voy a quedar. Sino lo ideal es tener un grupo de pares, por ejemplo, 5 pares. Y de esos 5 pares, lo que yo voy a hacer, cada mañana, antes de empezar a operar, es investigar, ok, cuál de ellos, cuál o cuáles de ellos tienen mejores posibilidades. Si yo prefiero enfocarme en un par, pues entonces busco con cuál de ellos me siento más en confianza con respecto a lo que el mercado puede hacer. ¿Con cuál de ellos puede el mercado moverse en esa misma, puede moverse el mercado en esa misma dirección? ¿De acuerdo? Y entonces, si nosotros enfocamos todas las operaciones solamente en aquellos pares donde tengamos mejores posibilidades, les comento que independientemente del sistema de entrada que se esté utilizando, vamos a tener mejores resultados. Independientemente del sistema que se utilice para entrar. Por eso es que siempre que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que el mercado está haciendo. ¿Qué es lo que el mercado está haciendo para que yo pueda ir en esa misma, para que yo pueda tomar ventaja de ello? Pero si nos enfocamos únicamente a un par, entonces nosotros vamos a estar tratando de operarlo. Nosotros vamos a tratar de, independientemente de la manera en que esté operando, vamos a buscar alguna operación. Aún si no está claro, aún si no tiene niveles claros, aún si en el largo plazo no está nada definido, aún así, vamos a tratar, vamos a forzar a una operación donde obviamente donde no debemos de forzarla. Y ahí radica el problema, que estamos tratando de operar un par donde en realidad el mercado no tiene nada de claridad con respecto a la dirección que puede tomar en un futuro. Y ahora contrasten eso, comparen eso con un par donde ustedes ya analizaron y tienen claridad. Entonces no vamos a hablar de certidumbre porque aquí en el mercado y ni en ningún mercado de renta variable existe la certidumbre. Pero sí sabemos que existen más posibilidades de que el mercado se mueva en una dirección. Sí sé que es más probable que el mercado se mueva hacia arriba. O puedo saber que es más probable que el mercado se mueva hacia abajo. O puedo ver que es muy probable que el mercado se mantenga en un rango. Y también sé que en algunas ocasiones no voy a tener absolutamente nada de idea de lo que un par en particular puede hacer. Y obviamente lo que tenemos que hacer en esos casos es mantenernos alejados. Entonces ya ven la importancia de saber cuáles son los pares que podemos utilizar, qué, qué, qué tipo de pares operar para que nosotros podamos primero estar en confianza. Imagínense que ustedes ya escogieron un par y ya van a ir con X par que va a ir al alza. Imagínense la tranquilidad, ya cuando ustedes vean alguna señal en base al sistema, no va a ser como que, no van a dudar tanto, no van a dudar tanto porque pues simplemente van a tener una idea clara, porque hicieron un análisis objetivo y saben que es más probable que el mercado vaya hacia arriba. No van a tener todas las ganancias, todas las operaciones en ganancia, eso es obvio, nadie las tiene, pero sí van a tener la mayoría, o no la mayoría, sino al menos las ganancias van a ser mayores si nos enfocamos siempre en lo mismo, en operar los pares que tienen mejores posibilidades de moverse. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos esto, sabemos que es muy importante tratar de determinar los pares que vamos a operar. Pero la pregunta entonces es, ¿qué metodología se puede utilizar para saber en qué dirección se va a mover cada par? ¿Qué metodología podemos utilizar para saber en qué dirección vamos a operar? Y antes de eso, si vamos a operar o no vamos a operar. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente es el tema que vamos a ver el día de hoy. La metodología que se puede utilizar para saber en qué dirección podemos operar, qué dirección podemos tomar y cómo hacerlo.
¿De acuerdo? Miren, la idea de todo esto, la idea de hacer este análisis es un punto, todo esto apunta hacia un punto muy específico, que es la operación del mercado, o más bien el éxito de la operación del mercado, tiene mucho que ver con algo, con la manera en que ustedes utilicen las probabilidades. Porque al fin y al cabo, esto es probabilidades. Porque si ustedes van a entrar a la compra, existe alguna probabilidad de que el mercado vaya hacia arriba, existe alguna probabilidad de que el mercado vaya hacia abajo. No la sabemos con exactitud, pero sabemos que existen algunas probabilidades. Entonces, si ustedes empiezan a poner todas esas probabilidades de su lado, al final van a tener mejores resultados. ¿Y a qué me refiero con esas probabilidades? Uno de esos aspectos importantes es este análisis que se va a hacer de escoger o determinar cuáles pares tienen más posibilidades de moverse hacia arriba y cuáles tienen más posibilidades de moverse hacia abajo, etcétera, etcétera. Otra es el tipo de entrada que se utilice. Otra es la gestión del capital. ¿Cómo se maneja el capital? O cómo se maneja incluso las operaciones. Ustedes pueden ir a la compra, ustedes pueden añadir a una operación, pueden cerrar parcialmente alguna operación. Al fin y al cabo, cómo manejan una operación es lo que va a determinar qué tanto van a ganar o qué tanto van a perder. Entonces, todos esos aspectos al final forman el 100% de las probabilidades. Una parte es lo que vamos a ver hoy. Pero también podemos enfocarse, si se enfocan también en la entrada, en tener una buena entrada, en administrar su capital, al fin y al cabo todas esas probabilidades las van a poner de su lado. Y eso es lo que importa. Operar únicamente cuando en realidad tenemos posibilidades de que el mercado se mueva a nuestro favor. O cuando tenemos posibilidades de éxito. Al fin y al cabo, de eso se trata la operación del mercado. Y pueden utilizar otra vez, indicadores, ondas Elliott, Fibonacci, lo que sea. Lo importante es tener una metodología completa que ponga las probabilidades de su lado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, uno de los puntos específicos para hacer este análisis de largo plazo, para saber exactamente qué pares operar, es la caja SF. A lo que se le llama la caja SF es que si ustedes se dan cuenta, cada vez que el mercado llega a un nivel importante de soporte y a un nivel importante de resistencia, el mercado suele comportarse en una pequeña zona. Suele dar una pequeña zona, que eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta como un claro nivel de soporte y de resistencia. Vamos a ver, este gráfico que tenemos en pantalla es la libra canadiense. Y los niveles que tenemos en azul son los niveles de soporte y de resistencia de largo plazo. Son los niveles de soporte y de resistencia de largo plazo. Recuerden que estamos viendo el gráfico de día. Lo que, lo que yo voy a hacer aquí, el análisis que yo voy a hacer aquí, no quiere decir que yo voy a estar operando el gráfico de día. La única conclusión a la que yo quiero llegar es si voy a operarlo o no, y también, perdón, en qué dirección la voy a hacer. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que el mercado es rechazado de este punto, de este nivel de soporte, y va hacia arriba, no va hacia arriba en una línea recta, pero al fin y al cabo va hacia arriba. ¿Qué es lo que yo sé entonces? Que el mercado tiene más posibilidades de moverse hacia arriba. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto va a llegar hasta arriba? Hasta que llegue a la próxima resistencia. Llega a este nivel de resistencia y entonces el mercado cambia de dirección. Y ahora se va hacia abajo. Se va hacia abajo. No va hacia abajo en una línea recta, pero al fin y al cabo va hacia abajo. ¿De acuerdo? Continúa en esa misma dirección. Luego llega a este nivel de soporte. ¿Y qué es lo que pasa? Es rechazado de ese nivel de soporte y continúa hacia arriba. Entonces, ¿de qué me ayuda toda esta información? ¿De qué me ayuda saber todo esto? Yo sé que si el mercado es rechazado de este nivel de soporte, entonces lo más probable es que haga lo mismo que ha estado haciendo en este punto. Es decir, si fue rechazado de este nivel de soporte, continúa hasta arriba. Fue rechazado de este nivel de soporte, lo más probable es que continúe hasta arriba.
¿De qué manera puedo tomar ventaja de esto? ¿Cómo voy a saber yo que el mercado tiene posibilidades de moverse? O ¿qué es lo que voy a hacer con esta información? Yo ya tomé mi conclusión y ya llegué al punto importante, que es, ¿este par está claro como para operarse? Por supuesto que sí, porque tiene claros niveles de soporte y de resistencia en el largo plazo, y esto me ayuda a mí a determinar en qué dirección puedo operar. O más bien me ayuda a determinar si lo voy a operar o no. Y también el punto en donde estén me ayuda a determinar en qué dirección lo voy a hacer. Si fue rechazado del nivel de soporte, lo más probable es que continúe hasta arriba. Lo más probable es que continúe hasta arriba y que vaya en esa misma dirección. Entonces, ¿de qué manera voy a utilizar esta información? Obviamente, lo que voy a hacer en el corto plazo, o independientemente de la temporalidad en la que a ustedes les gusta operar, voy a buscar posibilidades de compra. Porque yo ya sé que en el caso de la libra canadiense, es más probable que el mercado continúe en esta misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este caso en particular. Paso al corto plazo. Paso al corto plazo y veo esto. Veo esto. Esta es la manera en que se ha estado comportando. Fue rechazado este nivel de soporte, continúa hacia arriba y yo entré en esta operación en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque el mercado, ya que sé que el mercado va a continuar al alza, yo lo único que necesito es encontrar un pretexto para entrar al mercado en el nivel adecuado. Entonces el mercado retrocedió un poco hasta este nivel de soporte y fue rechazado de este nivel de soporte. Lo que me hizo a mí entrar a la compra justamente en este punto. ¿Y dónde pongo mi nivel de toma de ganancia? Bueno, justamente por debajo del próximo nivel de resistencia. ¿De acuerdo? Este es en el caso específico. Eso es para que sepan exactamente qué es lo que puede pasar o qué es lo que nosotros podemos ver en la libra canadiense. ¿De acuerdo? ¿De qué manera podemos utilizar esta información? Pero hay un punto importante que antes tenemos que tomar en cuenta. Antes de saber exactamente la manera en que podemos sacar ventaja de esto, tenemos que tomar en cuenta exactamente cuándo es que nosotros ya podemos empezar a buscar posibilidades de compra o buscar posibilidades de venta en caso de que haya una, una condición bajista. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto muy principal de esta sesión. Ahora, si se dan cuenta, cada vez que el mercado llega a un nivel de resistencia o a un nivel de soporte, se mantiene operando más o menos en esa zona por algún tiempo. Cada vez que tengamos un nivel de soporte y de resistencia a largo plazo, lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de una zona. Y esa zona es a la que le llamamos la caja SF. Si nosotros analizamos el mercado en esta parte de aquí, vamos a ir en el corto plazo, y analizar cómo se ve esa parte de ahí. Si se dan cuenta, el mercado empieza a operar en esta parte de aquí. Este nivel de azul que tenemos de soporte es exactamente el mismo que tenemos en la parte de acá. Es exactamente el mismo. Entonces, si tenemos bien claro este nivel de soporte de largo plazo, nosotros ya sabemos que cada vez que el mercado llegue a ese nivel de soporte de largo plazo, nos va a dar una pequeña zona. Y esa zona, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada porque esa zona, el mercado tiene que romper esa zona para que nos dé ya la pauta sobre lo que nosotros podemos hacer. Esta zona de aquí, no voy a operar y no voy a hacer absolutamente nada exactamente en este momento. Lo que sí voy a hacer es tener un plan de operación. Y voy a esperar a que el mismo mercado me diga qué es lo que va a hacer para que luego yo pueda tomar una decisión con respecto a las operaciones. Si se dan cuenta, estamos esperando a que el mismo mercado tome la decisión o que nos muestre la dirección que puede tomar, en lugar de tratar de adivinar qué es lo que el mercado va a hacer. Entonces, en esta parte de aquí, en esa zona que tenemos en la parte de abajo, no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a esperar
a que el mismo mercado nos indique en qué dirección podemos operar. Ahora, estamos en el nivel de largo plazo y sabemos que qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede pasar o qué es lo que pasa cada vez que un mercado se acerca a un nivel de largo plazo. Puede ser rechazado, como lo fue en esta ocasión, pero también lo pudiera romper, ¿verdad? Cuando estamos operando dentro de la caja SF, nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar. No sabemos qué dirección va a tomar. Pero una vez que el mercado rompe, la caja SF, entonces nosotros ya tenemos idea de lo que el mercado puede hacer. Si el mercado empieza a operar por encima de este nivel de resistencia, entonces yo ya sé que si estamos tomando en cuenta los niveles de largo plazo, lo más probable es que sea rechazado de este nivel de largo plazo y que continúe hasta el próximo nivel de resistencia. Pero si se dan cuenta de esto, si se dan cuenta de que en lugar de adivinar qué es lo que el mercado va a hacer, estamos tratando de seguir al mismo mercado, que el mismo mercado nos indique en qué dirección podemos operar y luego ya nosotros tomamos una decisión. Entonces, si el mercado rompe la parte de arriba, yo ya sé que voy a empezar a buscar únicamente operaciones de compra. Me voy a olvidar de cualquier operación de venta, porque yo ya sé, necesitamos ser consistentes con lo que estamos haciendo. Y yo ya sé que el mercado lo más probable es que continúe hacia arriba. Por lo tanto, yo ya sé que no voy a tomar ninguna operación de venta. Sería ir en contra de lo que pienso, ir en contra de lo que sé que el mercado puede hacer. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tratar de buscar una operación de venta cuando sé que el mercado tiene más posibilidades de continuar al alza? Cuando sé que cualquier movimiento bajista puede ser simplemente un pequeño retroceso y que no nos va a ayudar en nada en cuestión de la dirección que puede tomar el mercado en el largo plazo. Entonces, no voy a hacer absolutamente nada más que buscar compra. Eso es por la parte de arriba. Pero ¿qué pasa por la parte de abajo? Si el mercado llegara a romper este nivel de soporte, entonces yo ya sé que lo más probable en el largo plazo es que el mercado continúe hacia abajo porque ya rompió la caja SF. Por lo tanto, podemos deducir que el mercado ya rompió este nivel de soporte de largo plazo. Entonces, cuando estamos hablando de niveles de soporte y de resistencia de largo plazo, en realidad estamos hablando de una zona. Y esa zona se le llama la caja SF. Una vez que el mercado rompa la caja SF en cualquier dirección, nosotros ya tenemos una mayor claridad con respecto a lo que el mercado puede hacer. Si pasamos al corto plazo, entonces yo ya sé que si el mercado rompe la parte de abajo, yo ya voy a empezar a buscar operaciones de venta únicamente y olvidarme totalmente de cualquier posibilidad de ir a la compra. Si rompe la parte de arriba, entonces yo voy a buscar posibilidades de compra y voy a olvidarme totalmente de buscar posibilidades de buscar posibilidades de venta. ¿Y qué es lo que pasa? El mercado rompe hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que buscar únicamente posibilidades de compra. Luego el mercado llega, y otra vez llegamos al punto anterior. Recuerden que una vez que ya tenemos completa claridad con respecto a lo que estamos haciendo, pues obviamente ya nada más necesitamos buscar el pretexto del que les hablé en un inicio para ir a la compra. Y ese pretexto puede ser este, por ejemplo, que es justamente por similar al patrón por el que yo entré en un inicio. Luego continúa el mercado hacia arriba. Es cierto, no va en línea recta hacia arriba, tarda un poco de tiempo, pero termina yendo hacia arriba. Luego vemos, llega al nivel de resistencia anterior y empieza a bajar. Y luego otra vez lo mismo. Llega al nivel de soporte y nos da a nosotros otra posibilidad para ir a la compra. Ya sabemos que no vamos a tomar ninguna decisión de venta, ya sabemos que únicamente vamos a buscar posibilidades de compra. Entonces, vamos a ir en ese punto
específico. Luego llega a este nivel de resistencia otra vez, podemos salirnos de esta operación y lo rompa hacia arriba. Ah, bueno. Y ahora tenemos exactamente lo mismo. Este nivel de soporte que nosotros teníamos acá pasa a la parte de arriba. Lo que antes era un buen nivel de resistencia se convierte en un muy buen nivel de soporte. Y vean lo que pasa. Vuelve a ser la misma historia. El mercado rompe este nivel de resistencia, retrocede, nos da una posibilidad para entrar y aquí es donde tengo esta posibilidad de compra. ¿De acuerdo? Vamos a resolver algunas cosas que veo por ahí. Tenemos que retirarme. ¿De acuerdo? Pero sí, vamos a tener disponible esta grabación. ¿Cuándo es que cuándo es que se delimita la caja? Hay que esperar a que haga un pullback grande. Bueno, primero la pregunta inicial. ¿Cómo es que se delimita la caja? Recuerden que es un procedimiento. Primero se tiene que analizar lo que el mercado está haciendo en el largo plazo y determinar los niveles de soporte y de resistencia. Cada vez que el mercado se acerca a este nivel de soporte o a un nivel de resistencia, nosotros ya tenemos que tener bien claro que por lo general el mercado va a darnos la caja SF. En este caso, la caja SF se delimita por lo que el mercado está haciendo en el corto plazo. Por lo que el mercado está haciendo en el corto plazo. Esta zona de aquí. Cada vez que el mercado llega a nivel de soporte, ponemos los niveles de soporte y de resistencia y listo. El mercado continúa hacia arriba. Esa es esta parte de aquí. Pero si se dan cuenta, vamos a pasar y retroceder un poco más. El mercado aquí, cuando llegó al nivel de resistencia de largo plazo, que es esta línea azul, hizo exactamente lo mismo. Nos dio una zona aquí y nos dio esta zona acá. Entonces, esa es la caja SF. Esa es la caja SF que tenemos que plantear, que tenemos que tomar en cuenta aquí. Y luego ya en base a eso podemos tomar una decisión. Cuando el mercado rompa en cualquier dirección la caja SF, entonces podemos tomar una decisión de operación. Y aquí hicimos lo mismo. Rompió la caja SF, retrocede a ese nivel y va hacia abajo. Vuelve a retroceder y luego continúa hacia abajo. Vuelve a retroceder a esta parte de aquí y continúa hacia abajo y hacia abajo. Luego llega al nivel de soporte que nosotros nos planteamos acá y exactamente lo mismo. Rompa hacia arriba y ahora está dándonos posibilidades para ir al alza. Esta es la manera en que seguimos esto. Y ahora, ¿hay que esperar a que haga un pullback grande? No necesariamente. Esa es la manera en que a mí me gusta operar y así es como yo lo hago. A mí me gusta determinar qué es lo que, me gusta tomar mis operaciones en base a lo que el mismo mercado me está diciendo. Y si antes me dijo que había cambiado de dirección en este punto, entonces ahora trato de hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Sé que el mercado va a cambiar de dirección, o no sé, pero sé que tiene más probabilidades de cambiar de dirección en este punto, por eso, y a mí me gusta entonces enfocarme de esa manera, pero no necesariamente tienen que operarlo así. Si ustedes, por ejemplo, están operando o les gusta operar en base a algún cruce de medias móviles, entonces esperen a su cruce, pero una vez que ya tengamos una condición alcista. Si les gusta operar en base a Fibonacci, entonces esperen a que el mercado tenga el retroceso al 50 o al cualquier nivel para empezar su operación. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de todo esto es que independientemente de la manera en que ustedes están operando, independientemente del sistema de entrada que se esté utilizando, al hacer un análisis de la caja SF, pueden tener mejores posibilidades de éxito en sus operaciones. Pregunta Pepe, si la caja viene de una tendencia alcista, ¿va a romper a la alza? No necesariamente, no necesariamente. Vamos a pasar de nuevo al gráfico de largo plazo de la libra canadiense. Y aquí el mercado, primero que nada tenemos que diferenciar entre una tendencia
y la condición de mercado, que es lo que utilizamos con la caja SF. La tendencia del mercado, más que nada se refiere a la manera en que el mercado se ha movido generalmente. Y si ustedes les pregunto aquí cuál es la tendencia, pues en realidad no hay ninguna tendencia, en realidad ha sido como un rango, ¿verdad? El mercado ha estado operando en un rango. Y la idea de esto es que si, si continúa el alza en esa misma dirección, si nosotros ahora estamos en una tendencia al alza, pues obviamente debemos de ir buscando operaciones de compra, pero el elemento que nosotros manejamos aquí es la condición de mercado. Si el mercado fue rechazado de este nivel de resistencia, lo más probable es que continúe hacia abajo hasta el próximo nivel de soporte. Y todo esto es una condición bajista. Si el mercado es rechazado de nivel de soporte, entonces es probable que el mercado continúe en esa misma dirección al alza. Entonces, todo esto de aquí es una condición, es una, una condición alcista, lo que quiere decir que necesitamos buscar posibilidades de compra, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que esperar a que el mercado lleve a la caja SF. La caja SF no es cada vez que el mercado hace un rango. Por ejemplo, aquí el mercado hizo un rango. Aquí el mercado hizo otro rango. Aquí el mercado hizo otro rango. Eso no es a lo que eso es solamente un pequeño rango. La caja SF se refiere al rango que hace el mercado, a la zona del mercado, cuando estamos muy cerca de un punto importante. Como es este de aquí, como es este de aquí, como es este de aquí. ¿De acuerdo? Lo único que podemos esperar cuando el mercado llega a la caja SF es que no tenemos absolutamente idea de lo que puede hacer, sino vamos a esperar a que el mismo mercado nos indique si vamos a ir a la compra o vamos a ir a la venta o no vamos a hacer absolutamente nada. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer, no adelantarnos y tratar de ir y tratar de pensar que el mercado no va a comportarse, que el mercado nos va a dar la pauta a seguir. Si el mercado rompe la caja SF hacia abajo, entonces vamos a buscar ventas. Si el mercado rompe la caja SF hacia arriba, entonces vamos a buscar compras. Ventas para abajo, compras hacia arriba. Y listo. Preguntan por aquí FXAL, ¿hay que esperar a que el precio rebote por lo menos 2 veces para formar la caja? Porque como sabemos que si el precio rebota, porque como sabemos que si el precio rebota y se nos va sin formar una caja, por lo general el mercado hace estas cajas SF y les voy a dar un ejemplo, creo que fue exactamente en, ¿dónde más fue? ¿Dónde más fue? Cada vez que, la mayor parte del tiempo, cuando el mercado llega a un nivel de soporte y resistencia, hace algo. El mercado hace algo. Por lo general, el mercado o se mantiene operando dentro de ese punto importante o tiene un pequeño rango. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en esta parte de aquí, el mercado llega a este nivel de resistencia de largo plazo. Una vez que llega a este nivel de resistencia de largo plazo, hace una caja muy pequeña. ¿Cuántos pips es esta caja? Esta es aproximadamente 40 pips, 39 pips. Y eso es lo que forma. Sí va a haber ocasiones en que el mercado no nos da absolutamente nada, nada importante, nada interesante, como rompe claramente un punto de nivel de soporte o de resistencia. Pero la mayor parte del tiempo sí vamos a tener un pequeño rango cada vez que se acerca a ese nivel de soporte o de resistencia a largo plazo. Entonces, lo que se puede, lo que se puede saber o lo que se puede tomar de esta sesión es muy importante porque vamos a saber exactamente, primero, obviamente que tenemos que operar únicamente aquellos pares que donde tenemos claridad con respecto a lo que el mercado puede hacer. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y la otra es saber que la caja SF nos va a ayudar a tener una claridad con respecto a la dirección en que vamos a estar operando. Primero, no nos vamos a adelantar al mercado. Vamos a esperar a que el mismo mercado nos indique en qué dirección se va a mover. Imagínense que ustedes están operando. ¿Qué prefieren operar? ¿Prefieren operar un par donde ustedes piensan que se puede mover al alza?
o prefieren operar un par donde ya se está moviendo al alza. ¿De acuerdo? Me pregunta por aquí Andrés, ¿la caja SF es en cualquier time frame? No. En realidad, para lo que se utiliza la caja SF es para determinar cuándo podemos buscar posibilidades de compra y cuándo podemos buscar posibilidades de venta. Si nosotros, si se dan cuenta, vamos a pasar el gráfico de corto plazo de esto, y si se dan cuenta, esta es la caja SF, que ese, por lo general se da cuando estamos muy cerca de un punto importante de largo plazo, pero es visible en el corto plazo, que es esto de aquí. Una vez que el mercado rompe, el mercado continúa hacia arriba, y por ejemplo aquí hace un pequeño rango. Pero esto ya no es una caja SF, porque aquí ya estamos en una condición alcista, aquí ya estamos buscando posibilidades de compra. Eso se puede pasar también a la parte de arriba y exactamente lo mismo aquí. No necesariamente esto es la caja SF, esto ya estamos en una condición alcista, ya estamos buscando posibilidades de compra. Entonces, la caja SF indica, es la pequeña zona que el mercado hace, o que el mercado, en la que el mercado se comporta cada vez que llega a un nivel importante de soporte o de resistencia de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el canadiense yen, por ejemplo? Cuando estamos hablando del largo plazo, el mercado llega a este punto importante y entonces estamos buscando posibilidades de compra una vez que el mercado salga de esta parte de aquí. Con el euro canadiense, en el euro canadiense llega a esta parte de aquí, hace la caja SF, luego continúa hacia arriba y todo este tiempo estamos buscando posibilidades de compra hasta que el mercado llega al próximo nivel de resistencia. Canadiense franco, el mercado en el largo plazo llega a este punto de aquí, hace la caja SF y luego continúa hacia abajo. Y sabemos que nosotros vamos a buscar posibilidades de venta hasta que el mercado llegue al próximo nivel de soporte. Euro libra, el mercado llega al nivel de importante o rompe este nivel de resistencia. Fíjense, aquí tenemos un caso donde rompe este nivel de resistencia. Si nosotros pasamos, esta es la zona en la que se comporta y esta es la zona que nosotros tenemos que analizar. Si vamos al corto plazo, vemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta para empezar a buscar alguna posibilidad. Y si se dan cuenta, viene el mercado de abajo. Llega al nivel importante de largo plazo, hace la pequeña zona, nosotros no hacemos absolutamente nada y esperamos. Ya cuando el mercado rompe la zona, ahora sí, empezamos a buscar posibilidades de compra. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna, por ejemplo, miren, el euro neozelandés, justamente en este momento, está operando dentro de la caja SF. Y esta caja SF es esto. Este es el gráfico de largo plazo. Está muy cerca de este punto importante de largo plazo. Entonces paso al corto plazo para determinar qué tan grande es eso. Y esto es lo que yo estoy analizando ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esperando que el mercado rompa hacia arriba para empezar a buscar operaciones de compra o rompa hacia abajo para empezar a buscar operaciones de venta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy? De acuerdo. ¿Cómo encontrar esos puntos importantes? Si estamos hablando del largo plazo, es lo mismo. Es básicamente determinar cómo es que el mercado se está comportando en esas zonas. Si nosotros ponemos este nivel de resistencia en este punto, es porque el mercado fue rechazado ya en varias ocasiones de esa zona. Y esta parte de aquí, exactamente lo mismo. Y fíjense un punto qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque hay un punto muy específico aquí con respecto a lo que el mercado puede hacer. Si se dan cuenta, este nivel importante de largo plazo está en este nivel, pero también pudiera estar
exactamente en esta parte de acá arriba. O pudiera estar en la parte de abajo y estaríamos hablando exactamente de la misma zona. Estamos hablando exactamente de la misma zona, porque en realidad lo que importa es que el mercado salga de la zona SF para que nosotros ya podamos tener alguna probabilidad o alguna claridad con respecto a lo que el mercado puede hacer. ¿De acuerdo? Pero al fin y al cabo, estos niveles de soporte y de resistencia siguen siendo los más importantes para determinar la caja SF. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir lo que estamos haciendo aquí, es muy importante determinar qué pares operar y qué pares no operar. Porque en base a eso, yo creo, en base a lo que yo opino, es mucho más importante este análisis que se hace para determinar qué pares operar, que incluso el punto de entrada al mercado. Segundo, la caja SF nos ayuda a saber exactamente en qué punto podemos empezar a buscar operaciones de compra y en qué punto empezar a buscar operaciones de venta. ¿De acuerdo? Eso es algo que sabemos con claridad. ¿Cómo es que se forma la caja SF? Cada vez que el mercado se acerca a estos niveles importantes de soporte y de resistencia a largo plazo, por lo general el mercado va a operar en una zona. Y esa pequeña zona a nosotros nos va a ayudar a determinar cuándo va a formarnos un plan de operación para cada par en particular. ¿De acuerdo? Cuando rompa el alza, vamos a buscar operaciones en esa misma dirección. Cuando rompa la baja, vamos a buscar operaciones únicamente en esa misma dirección. ¿De acuerdo? Pregunta por aquí, Sanguino, si utiliza el scalping, ¿puedo considerar largo plazo los niveles de 1 hora y corto plazo los niveles de 5 minutos para determinar la caja SF? Exactamente. Puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes utilizar el gráfico de 4 horas. Puedes utilizar el gráfico de 4 horas y luego pasar al gráfico de 5 minutos para saber la caja SF y luego operar en esa misma dirección. Pero sí, por supuesto que lo puedes hacer. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, todo claro. Perfecto. Entonces, muchas gracias por asistir a esta sesión. Les voy a pasar un enlace por donde me pueden contactar y mi correo. Mi correo también, que es, los pongo también por aquí. Por si tienen alguna pregunta, con toda confianza me pueden enviar un correo y con toda confianza y les respondo sus dudas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. También Vicky, gracias por moderar esta sesión y a FX Street. Muchas gracias a todos. Saludos y suerte en sus operaciones. Nos vemos en la próxima. Gracias.